Ok, buenos días. Vamos a estar dando inicio con el webinar. Me gustaría, antes de proceder, que me confirmen que me pueden escuchar bien. Tal vez en la pestaña lateral de respuestas. Ok, muchas gracias. Ya me dieron la confirmación. Vamos a dar inicio con el seminario en línea. El tema será el siguiente: automatización para la calibración de sensores de temperatura. Durante la presentación pueden hacer sus preguntas de igual manera en el panel lateral y yo seguramente al finalizar la presentación les voy a estar dando respuesta. Igualmente, si hay problema de audio o visualización que puedan tener, por favor me lo indican en tiempo real para, si sea el caso, poderlo corregir. Mi nombre es Marvin Arley Castro. Actualmente soy el encargado en la línea de Flu Calibración, equipos de metrología. Y el tema que nos acontece hoy va enfocado a la parte de temperatura. Cómo realizar calibraciones automatizadas para sensores, ya sean termocuplas o PRTs, para lo que es el ambiente industrial. La calibración automática de los sensores de temperatura puede aumentar la productividad y garantizar que se estén produciendo resultados consistentes una y otra vez. ¿Por qué esto? Porque en toda calibración existen componentes de incertidumbre. Entre ellos está el error humano. Al hacer un procedimiento de calibración automatizado, podemos eliminar ese error humano y mejorar los resultados con el tiempo para que sean más consistentes. Durante esta presentación vamos a aprender sobre 3 soluciones prácticas para automatizar la calibración, tanto en campo como en banco, por ejemplo en laboratorios. Se va a cubrir la configuración de cada solución y los pros y contras que tiene cada una. No nos vamos a enfocar o enfatizar en equipos propiamente. Sin embargo, durante cada solución vamos a ir viendo diferentes modelos, pues para brindar el ejemplo de cómo sería cada proceso de calibración. El formato del webinar, esta presentación durará aproximadamente unos 45 minutos. Como les comenté, vamos a cubrir 3 soluciones. Número 1 sería un calibrador de procesos Flux 754 con comunicación HART. Ese va a ser nuestro equipo que va a controlar la calibración, en este caso automatizada. En la segunda solución vamos a utilizar un data logger de temperatura, modelo 1586A. Y para la tercera solución vamos a utilizar un software, precisamente el que manejamos en Fluke para lo que es temperatura, el MECTIN en su versión 2. Vamos a cubrir los siguientes puntos: por qué automatizar la calibración de los sensores, las 3 soluciones, cómo configurar cada una y pros y contras. Ok, ¿qué puntos de mejora puede tener automatizar la calibración de los sensores? Generalmente en la industria se maneja mucho lo que son termocuplas o termopares y RTs de conexión a 2, 3 o 4 hilos. Si una planta tiene X cantidad de sensores entre RTs y termopares, por dar un ejemplo, 100 sensores, tal vez las personas de metrología que se dedican a verificar en planta esos equipos puedan pensar en una solución de automatizar los procesos de verificación o calibración. Para de esta manera ser más productivos en tiempo, eliminar error humano y ser más proactivos en cuanto a la gestión de los resultados. Entonces, entre las posibles mejoras que vamos a tener está la productividad, reducir el número de tareas repetitivas que requieren mucho tiempo para una calibración. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el técnico ejecuta la calibración de manera manual, muy probablemente va a tener que calibrar cada sensor individualmente. En una calibración automatizada, ahora lo vamos a ver, podemos calibrar X cantidad de sensores al mismo tiempo y los resultados se van a grabar de manera automática. El técnico no va a tener que estar tomando los datos y haciendo la comparación de cada sensor.
Esto va a hacer que las personas que normalmente ejecutan estos servicios tengan más tiempo libre para otros trabajos. Y sabemos que toda calibración de temperatura lleva su tiempo. Factores de estabilización, hay que cuidar la convección y demás. En fin, es un proceso que lleva tiempo como tal. Y si una persona realiza la calibración manual, seguramente, volviendo al ejemplo de la planta de 100 sensores, se podría tardar media hora por cada sensor. Pero si ejecuta un procedimiento automatizado en base a los equipos que posea, podría mejorar el tiempo de calibración inclusive a la mitad y calibrando más sensores al mismo tiempo. Los resultados serán consistentes, eso ya lo mencioné anteriormente, por los equipos que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo se hacen las configuraciones y cómo se guardan los resultados. No importa quién haga el trabajo, eso quiere decir que al fin y al cabo, si el técnico que no es especializado en metrología se le brinda una inducción adecuada acerca de cómo ejecutar la configuración para iniciar el proceso de calibración automatizada, podrá ser capaz de realizarlo. Y esto fue lo que inicialmente comenté con respecto al error humano. Las condiciones de desviación y fuera de tolerancia no van a depender del operador, sino de la prueba y cómo se haya configurado. Estas son las tres soluciones que vamos a ver. Primer ejemplo será un calibrador de proceso 754 que se calibrará con una termocupla tipo K. El medio de temperatura o la fuente será un pozo seco, en este caso de la línea de Fluke. Para el segundo ejemplo vamos a utilizar un data logger, registro de datos automatizado para mucha cantidad de sensores. Podemos hablar de aproximadamente 20 RTDs y hasta 60 termopares, por ejemplo, con este modelo. Y nuestra fuente de temperatura para el segundo ejemplo será un baño. Ahorita les voy a comentar más adelante cuál es la diferencia entre utilizar un pozo de temperatura o termopozo en relación a un baño. Y el tercer ejemplo será la parte del software, que obviamente va a llevar un hardware incluido de equipos, pero al fin y al cabo el programa será el que lleve el control de la calibración. Solución número 1. Para este ejemplo, tenemos un calibrador de procesos conectado a una fuente de temperatura por medio de una interfaz RS232. Tal vez muchos de ustedes puedan tener en su planta este tipo de equipos y no sepan de la capacidad que tenía, por ejemplo, un 754 en relación a poder controlar fuentes de temperatura a Fluke. Este tipo de equipo, al ser un calibrador de procesos, aparte de poder verificar y calibrar diferentes variables de miliamperaje, temperatura, presión, puede controlar toda la línea de fuentes a través de esta interfaz. El calibrador está leyendo el termopar tipo K. Vamos a hacer una configuración para que el 754 controle la fuente a los diferentes puntos que vayamos a seleccionar y anote esos valores al mismo tiempo que también registra los valores del termopar. Es muy importante aclarar que de preferencia cuando uno utiliza este tipo de equipos para calibraciones automatizadas, se recomienda que en este caso el operador también tenga el software DPC Trap. DPC viene de Documenting Process Calibrator, que es el software utilizado para este tipo de calibradores. Básicamente es un programa que le permite a uno llevar la gestión de los resultados, no solo de equipos de temperatura, sino de presión, de humedad relativa, inclusive de variables de flujo, llevar lo que es un histórico de los activos
de los resultados que uno guarde dentro del programa y le permite llevar en dicho control cuando le corresponde a la siguiente calibración, por ejemplo. Todos los resultados que se guarden dentro del 754 son o pueden ser transferidos a este software y llevar el histórico de esos resultados dentro de ese programa. El 754 es un equipo que tiene opciones de fuente para simular variables eléctricas en este caso, y medición para todos los parámetros de proceso: voltaje, amperaje, ohmios, frecuencia, temperatura y presión. Es un equipo robusto, fácil de usar y, como indiqué previamente, captura y documenta los resultados. Es compatible con varios paquetes de software populares, entre ellos el DPC-Trap, como les mencioné anteriormente. Hay otras marcas como Emerson, Yokogawa. Es un equipo portátil y, muy importante, si ustedes tienen protocolo de comunicación HAR en su planta, el 754 es un equipo que les permite conectarse con ese tipo de transmisores. Aquí es un breve resumen de las especificaciones de nuestro equipo controlador en cuanto a medición en todas las variables que puede trabajar, en este caso voltaje, amperaje, termopares, RTDs y presión con módulos de presión de la línea de flujo. En este caso sí hay que especificar eso. Y la parte de fuente, podemos simular voltaje, miliamperaje, frecuencia, también podemos simular temperatura, termopares y RTDs a 2, 3 o 4 hilos. Podemos dar alimentación de loop y también la parte de ohmios. Entrando a lo que va a ser nuestra fuente de temperatura para este primer caso, vamos a trabajar con una familia de flujo, específicamente el modelo 9144. Es un pozo seco. Él funciona con un inserto de temperatura que, valga la redundancia, se inserta dentro del orificio del pozo y por medio de transferencia de calor, la temperatura va a llegar a los sensores que tengamos dentro de nuestro inserto. Siempre y cuando, hay que aclarar, debemos cuidar el diámetro del sensor que queramos insertar para que sea compatible con el orificio del inserto. Tenemos fuentes, pozos secos que van desde menos 25 hasta los 660 grados Celsius. Para este caso vamos a utilizar un equipo que va de 50 a 660. La transferencia o capacidad de tasas de cambio en temperatura generalmente para estos equipos es muy rápida. Enfrían de valor máximo en temperatura al mínimo en 15 minutos y calienta el mínimo, en este caso 50 grados Celsius a 660, también en 15 minutos. La exactitud de estas fuentes de temperatura ronda el más menos 0.2 grados Celsius y más menos 0.35 para el modelo 9144. Lo que es el certificado de este tipo de equipos incluye todos los errores de estabilidad, uniformidad, carga e histéresis y son acreditados bajo la norma 17025. La capacidad de profundidad de inmersión generalmente es de 150 milímetros. Y lo que tenemos al lado derecho es una representación de los diferentes modelos estándar de inserto que podemos adquirir junto a este tipo de fuentes de temperatura. La selección del tipo de inserto irá dependiendo del estándar de medidas que tenga en este caso el usuario en su compañía. Como comenté previamente, el 754 puede controlar diferentes fuentes de temperatura de la familia Fluke. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Y lo que tenemos abajo son opciones de medición. Como ya les indiqué, podemos trabajar RTDs de platino, cobre, níquel en conexión a 2, 3 o 4 hilos.
Iniciando con el proceso de configuración, vamos a conectar el 9144 al 754, que es nuestro calibrador, a través del puerto lateral, como lo muestran las imágenes. Y el accesorio utilizado es el cable de interfaz llamado Hard Railway. Vamos a instalar la termocupla en el pozo seco, que será nuestra fuente de calor, y también vamos a conectar el termopar al 754. Encendemos ambos instrumentos e iniciamos el proceso de configuración. Siempre es importante indicar que antes de iniciar una calibración, los patrones que vayamos a utilizar deben tener un tiempo previo de calentamiento para que tengan internamente una estabilización térmica y se desempeñe según las especificaciones del manual de cada modelo durante el proceso de calibración. Mínimo se recomienda de unos 15 a media hora encender tanto el pozo como el 754 antes de proceder con lo que es el proceso de calibración. El 754 controlará la fuente de calor a través de la conexión serial y también va a controlar la medida del termopar, en este caso una termocupla tipo K. Aquí lo que estamos visualizando en la pantalla es lo que veríamos dentro del 754. En la parte de medición tenemos que seleccionar temperatura. Acá entonces ya tenemos la parte de medición, la configuración en termopar. Muy importante indicar que el 754 es un equipo que puede medir termopares o RTs. No podría medir, por ejemplo, termistores o, en su caso, PRTs, que es un tipo de sensor con mayor grado de exactitud y especificación en la parte de desempeño. Seleccionamos termopar. Disculpen, solo estaba verificando que no hayan problemas de sonido, pero veo que sí están escuchando bien. Ok, entonces procedo a continuar. Una vez seleccionado el tipo de termopar, en este caso tipo K, vean que podemos trabajar con prácticamente todos los estándares que podemos ver en la industria, E, N, J, T. Continuamos con la configuración en la parte de medición, ¿verdad? Y teniendo ya conectado nuestro termopar a la fuente de calor, vamos a tener la visualización de la temperatura que esté sensando el termopar. Uno puede seleccionar bajo qué tabla de relación podemos trabajar. El 754 puede trabajar bajo la ITN 90, la International Temperature Scale, que es lo que estamos viendo abajo, o bajo la IPTS del 68. Es una tabla de relación de valores de milivoltaje versus temperatura para el caso de termopares o resistencia versus temperatura para el caso de RTDs. Y lo que vemos al costado izquierdo, referencia interna a 25 grados Celsius, es que en el puerto de conexión de termopares, internamente hay un sensor electrónico, que es un termistor. ¿Qué es lo que hace eso? Básicamente regula la estabilización de la conexión que hacemos del termopar y elimina el error que se pueda generar a lo interno al darse un segundo termopar, porque estaríamos uniendo las patillas del conector del sensor al enchufe de entrada del 754. Eso puede generar una fuente de incertidumbre al unir ambos metales, y lo que hace este termistor electrónico
es eliminar esa diferencia y llevarlo a una temperatura estable, en este caso 25 grados Celsius. Una vez que ya configuramos la parte de medición, vamos a la parte de fuente y es aquí donde vamos a configurar el pozo seco, nuestra fuente de calor. Seleccionamos el tipo de equipo, en este caso Drywell. Damos un pequeño tiempo de estabilización para que el calibrador pueda detectar la fuente de temperatura. Y lo que observamos acá es la lectura que en este momento tiene seleccionado el pozo seco, nuestra fuente de calor. Vemos en la pantalla que dice HAR 9144, indicando que ya se comunicó con nuestra fuente de calor. Y en el costado de abajo vemos como punto próximo de seteo 150 grados Celsius. Una vez configurado nuestra fuente y nuestra medición, vamos a observar la siguiente pantalla resumen, en donde en la parte de arriba vamos a tener la lectura del sensor bajo prueba, es decir, nuestro termopar, y en la parte inferior la lectura de nuestra fuente de temperatura. Entonces vean que me permite tener la visualización tanto de mi patrón, que en este caso es al mismo tiempo mi fuente, y la unidad bajo prueba, que es el termopar tipo K. El 754 está funcionando como un medio de visualización de los datos y en este caso también de almacenamiento durante el proceso de calibración. Una vez hecho esto, hacemos la configuración de nuestra prueba, nos vamos al tipo de instrumento, vamos a seleccionar o configurar valores en una escala del 0 al 100%, que es lo que tenemos por acá. En la misma pantalla vamos a configurar bajo esa escala de 0 a 100% nuestro sensor bajo prueba y nuestra fuente de temperatura. Obviamente van a tener que coincidir el rango de temperatura. Como valor 0, 50 grados Celsius. Como valor 100, 250. Luego, para la parte de medición, tenemos que indicarle a nuestro equipo la tolerancia de la prueba. Un estándar son 1%, por ejemplo, más o menos 1 grado Celsius. Y el tiempo de delay es la estabilización que yo le quiero dar a la prueba durante cada punto seleccionado. Para este caso vamos a utilizar 900 segundos. Y en la parte de fuente, igual, seleccionamos la escala de 50 a 250 grados Celsius y la estrategia de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Quiero ver si lo tenemos por acá. Ok, no lo presenta en este caso la pantalla para esta presentación, pero la estrategia de prueba, se preguntarán ustedes, son los puntos que yo quiero trabajar bajo el rango de 50 a 250 grados Celsius. Yo puedo definir por defecto diferentes puntos de prueba. En este caso vamos a trabajar en 5 puntos bajo ese rango. Pero yo puedo seleccionar 3, puedo seleccionar inclusive 11 puntos de prueba y se me van a segmentar según el tipo de estrategia que yo seleccione. Si coloqué 5, entonces seguramente voy a trabajar 50 grados Celsius, 100 grados Celsius, 150, 200 y 250. Pero tal vez me hagan la siguiente pregunta, ¿pero qué pasa si yo bajo ese rango de temperatura no me interesa trabajar 200 grados Celsius, sino 185? Porque ese punto es muy importante en mi proceso y me interesa verificarlo en mi prueba. Puedo seleccionar plantillas personalizadas para poder cambiar esta estrategia de prueba. Pero esa configuración personalizada solo la podemos efectuar con el software, en este caso DPZip, que generalmente se adquiere con el calibrador de procesos.
Continuando, en este caso, seleccionando ya los puntos de prueba, damos iniciar la prueba. Si lo observan en la parte inferior, puedo hacer dos tipos de inicio: prueba automática o prueba manual. ¿Cuál es la diferencia? Si yo inicio mi prueba manual, cuando llegue a 50 y el equipo tome las medidas para poder pasar al siguiente punto, que en este caso sería 100 grados Celsius, voy a tener que, por medio de un botón, indicarle al calibrador que continúe la prueba al siguiente punto. ¿Para qué existe esto? Si la idea es que sea automatizado. El técnico le puede interesar tener una pausa en cada punto de prueba por, no sé, términos de estadística que le interese llevar. O puedo hacer la prueba completamente automática, en donde desde que yo lo inicio, él va a llegar a 50 grados Celsius. En este momento el equipo va para esa temperatura, registra las lecturas y procede al siguiente punto, 100 grados Celsius, y así sucesivamente hasta llegar al punto más alto. Es muy importante lo que indica acá. El tiempo de demora o delay, que fue el que nosotros seteamos inicialmente a 900 segundos, debe ser lo suficientemente largo para que la fuente de temperatura alcance el punto de ajuste, se estabilice en ese punto y pueda transmitir térmicamente de manera adecuada a la unidad bajo prueba, que en este caso sería el termopar. Es por eso que se selecciona un tiempo pues bastante longevo, tomando en consideración la estabilización que hay que darle a nuestra fuente de calor. Acá lo que tenemos, una vez que finaliza la prueba, para este caso, que era en un rango de 50 a 250 grados Celsius, estamos hablando que con un tiempo de retardo de 900 segundos, la calibración podría durar unos 25 minutos, con la ventaja de que es completamente automatizada, inclusive menos. Cuando la prueba termina, el usuario nada más llega y guarda los resultados en la memoria bajo un nombre de etiqueta. Lo que tenemos acá son diferentes pruebas automatizadas que tiene guardado en la memoria del equipo. La que nosotros realizamos fue la WWM. Los datos que se guardan es muy importante indicar que se guardan como as found, como encontrado. Y ahí tenemos un resumen de la configuración que hicimos y los resultados en los diferentes puntos de prueba. Vemos que el equipo, en este caso el sensor, pasó la calibración porque el error que yo seleccioné fue de 3%, según mi proceso o lo que yo elija, con el tiempo de delay de 900 segundos. La parte de fuente, recordemos que a su vez es nuestro patrón, y la parte de medición es nuestra unidad bajo prueba. Estos resultados son los que nosotros podemos exportar al software e inclusive dentro de ese programa crear un certificado de calibración y llevar un histórico de los resultados para ese sensor. En resumen, el software que me permite incluye una base de datos, como indiqué, para llevar una gestión de equipos de instrumentación. Puedo crear y programar pruebas, cargar y descargar datos para los calibradores 753 o 754. Puedo imprimir una variedad de informes estándar o configurados y puedo llevar la gestión de los datos de calibración. Muy importante, no solo de los o de las calibraciones que yo haga con el calibrador, ¿verdad? Dentro de ese programa yo puedo incluir procedimientos de calibración y crear reportes estándar para todas las calibraciones que yo pueda llevar a cabo en mi planta, para variables de presión, por ejemplo.
Terminando con esta primera solución, vamos a la segunda, que sería la automatización con un registrador de temperatura. Lo que observamos en la imagen es, bueno, el equipo lector, que es un 1586A, y lo que tiene el equipo en la parte superior es el módulo de expansión para conectar los sensores de temperatura. En este caso, RTDs. A diferencia de la solución anterior, que podíamos ejecutar la calibración guardando los datos automáticamente, pero por unidad, en este caso lo podemos hacer para hasta, por ejemplo, 20 RTDs al mismo tiempo. Siempre y cuando la fuente de calor o según el tipo de calibración que yo efectúe me lo permita, ¿verdad? La fuente será un baño de temperatura especial para calibrar sensores del tipo sanitario por la capacidad que tiene en este caso el orificio de inserción y que soporta hasta 4 sensores del tipo sanitario, tomando en cuenta la cabeza de estos sensores al mismo tiempo. La diferencia básica entre lo que es un baño y un pozo seco, que fue lo que utilizamos en la primera solución, es que el baño generalmente tiene mejores niveles de exactitud y es un equipo que le permite tener mayor estabilidad durante la prueba. Sin embargo, la desventaja es que la tasa de cambio, ya sea para calentamiento o enfriamiento en temperatura, es generalmente más lenta. Es un equipo que trabaja con... Otra ventaja es que, ¿verdad? Audio, si tienen problemas de audio, por favor me lo pueden indicar. Ok, creo que sí me escuchan bien, entonces puedo continuar. Resumiendo lo que vamos a utilizar para esta solución, entonces es un baño de temperatura con un registrador con capacidad de hasta 20 RTDs, pero nuestra fuente se limita a poder soportar 4 sensores al mismo tiempo, si son del tipo sanitario. Los resultados para este caso igual se van a guardar dentro del 1586A, que va a ser nuestro controlador de la calibración, y los podemos guardar dentro del equipo en un dispositivo USB y posteriormente los podemos exportar en formato CSV y colocarlos en una hoja de cálculo. Muy importante lo que se indica acá, que no vamos a requerir un software para realizar las calibraciones y grabaciones automatizadas, porque todo lo podemos llevar, todo el control estadístico de resultados lo llevamos dentro del mismo 1586A. A diferencia de que este equipo también de manera opcional cuenta con un software para exportar los datos dentro de ese programa, pero eso queda a criterio del usuario, porque prácticamente todo el control estadístico y de resultados lo puede llevar dentro del equipo y puede exportarlos para introducirlos en una hoja de cálculo Excel. El escáner de temperatura es un equipo que le permite medir termopares, RTDs, PRTs, termistores, prácticamente todos los sensores de temperatura que podemos encontrar, y tiene opciones de multímetro digital al poder medir voltaje directo, corriente directa y resistencia.
La velocidad de escaneo de este modelo es de 10 canales por segundo. Y la precisión de medición vamos a encontrar de que es muy buena. Para PRTs hasta de 0.05 grados Celsius, para termistores 0,002 y para termocuplas 0.3. Lo que vemos entre paréntesis es el mismo sistema que aplica el 754, un termistor electrónico interno que ayuda a eliminar el error de la conexión que se puede generar al conectar termocuplas. Este tipo de equipo, como ya les indiqué, tiene diferentes módulos de expansión. Por ejemplo, el que vemos en la parte del centro es especial para conectar termopares. Nos permite conectar hasta 20 termopares dentro de ese módulo. Y el inferior, llamado multiplexor, es el que nos permite conectar, en este caso, hasta 20 RTDs al mismo tiempo. Sí es importante destacar que este tipo de equipo lleva las estadísticas y grabación individualmente de cada sensor, pero al mismo tiempo. Y de igual manera puede controlar los pozos secos o baños, en este caso de Fluke, para rutinas automatizadas de calibración. Y lo importante es que a uno le permite ver tendencias por gráficos en tiempo real. Las opciones de automatización con fuentes de calor de Fluke que yo puedo tener con el 1586 especialmente son baños. Toda la línea de baños y también podemos incluir lo que son los drywalls que vimos previamente. Iniciando con el seteo de la calibración, tenemos el 1586A que se va a comunicar también por un puerto serial a la fuente de temperatura. Y en este caso vamos a tener dos equipos o dos sensores conectados a nuestro baño, siendo un RTD y un PRT. La unidad bajo prueba y nuestro sensor de referencia. A diferencia de la primera solución, nuestra fuente de temperatura era al mismo tiempo nuestro patrón. Para este caso, vamos a tener un PRT como nuestro patrón y el baño se va a desempeñar solamente como fuente de calor. Una vez que insertamos tanto la referencia como la sonda, hacemos las conexiones que vemos en la imagen e iniciamos con la configuración de la calibración. Lo que vemos en la siguiente imagen es el proceso inicial. Seleccionamos el canal. En este caso vamos a trabajar con el número 1. Seleccionamos la PRT que va a ser nuestra referencia. Podemos seleccionar inclusive alarmas para puntos críticos. Y lo que vemos abajo, mx más b, es una fórmula dependiente que podemos activar para la parte del control estadístico en las gráficas que yo puedo visualizar. En el siguiente canal vamos a seleccionar nuestra unidad bajo prueba, que va a ser un RTD. Una vez que lo configuramos, seleccionamos el tipo de prueba automática, activamos la referencia interna, podemos trabajar ya sea con grados Celsius o Fahrenheit, en este caso Celsius. Y si observan dentro del display, en la parte de módulo, vemos que ahí que está en verde. Eso quiere indicar que el equipo actualmente tiene dos módulos de expansión conectados y activados. Seleccionamos el tipo de inicio, que en este caso va a ser automático. El número de conteos, los canales que yo voy a trabajar, la referencia, que va a ser el canal 1,
y el canal número 2, que sería donde va a ir colocado mi unidad bajo prueba. Activamos el control de fuente e iniciamos con la selección de los diferentes puntos de prueba. Igual en un rango de 50 grados Celsius defino mi tolerancia, también puedo definir mi estabilidad y mi tiempo de estabilización térmica. En este caso vamos a trabajar con 5 puntos, iniciando en 50 grados Celsius, prueba automatizada. Lo que puedo ver acá es el inicio de la prueba, también la selección de datos, gráficos y el monitoreo. Me da el inicio con la fecha y hora y el mensaje de recording, que significa en grabación. Aquí vemos el ejemplo de, en este caso, el canal 1, donde tengo mi sensor de referencia, la gráfica que estoy visualizando del comportamiento durante el proceso de calibración. Para los diferentes segundos, recuerden que yo seleccioné una tasa cada 5 segundos, por ende él me va registrando en la tendencia la hora con la diferencia de, en este caso, 5 segundos. Vemos que el sensor va bajando. Aquí lo que podemos ver es el monitoreo con todos los datos, en este caso igual del canal 1 de nuestra referencia. Todo lo que estamos visualizando para la referencia también lo podemos ver para la unidad bajo prueba y todo se está grabando dentro del equipo. La lectura de temperatura actual, el máximo y el mínimo, el promedio, average, y la desviación estándar. Y el número de muestras que lleva hasta el momento, según los 5 segundos de intervalo que yo coloqué previamente. De manera opcional, los resultados, si los quiero guardar directamente en una USB, antes de iniciar la prueba, la inserto y en la parte de registro de datos selecciono que no sea en el equipo como tal, sino en la llave externa, que se vayan guardando los resultados. Posteriormente es lo que yo puedo exportar en configuración CSV. Y en una hoja de cálculo visualizaríamos los resultados como lo vemos acá. Prácticamente vamos a tener toda la información. El tipo de prueba, el equipo que utilizamos, tanto sensor patrón o referencia como unidad bajo prueba, nuestra fuente de temperatura, los canales que trabajamos, las configuraciones que hicimos, los puntos de prueba, los resultados, lo que yo configuré en tolerancia y estabilidad, y un resumen de todos los datos grabados cada 5 segundos para este caso. Terminando con esta solución, pasaríamos a la última, que es la número 3, con el uso del software. A manera de resumen, la principal diferencia que vimos entre la solución 1 y 2 es que la 2 es más completa, le permite realizar calibraciones de más sensores al mismo tiempo y una configuración que le permite jugar, por decirlo de alguna manera, con más parámetros de incertidumbre contemplados dentro de mi calibración de temperatura. Para esta solución número 3 vamos a utilizar el MECTIN, que es un software para automatizar la calibración de temperatura y utilizado cuando el usuario tiene amplias cargas de trabajo y tiene muchos termómetros bajo los cuales necesita calibrar utilizando fuentes de calor, en este caso compatibles. Actualmente la versión vigente es la número 5. Y las principales características de este programa, que básicamente consta de lo que vemos acá, el disco duro, el disco con toda la información relacionada al equipo, los cables de comunicación y el cargador. Es la compatibilidad con sistemas operativos Windows 7, 8, 8.1. Igual, a medida que se va renovando Microsoft, se va renovando el software, ¿verdad? Eso quiere decir que
un cliente que ya lo haya comprado y sale una nueva versión de Microsoft y necesita actualizarlo, no es que tiene que comprar otra vez el paquete, simplemente se actualiza en Fluke y el usuario, ya teniendo el software y la licencia, por medio de la licencia descarga la actualización. Tiene compatibilidad con las fuentes de temperatura, tanto pozos como baños, y al ser el más completo le permite calibrar termopares, RTs, SPRTs, termistores, incluso si se da el caso de líquido en vidrio, termómetros bimetálicos y sensores conectados a la fuente de temperatura. Puede calibrar hasta 100 sensores a la vez y hasta 40 puntos de prueba para dichos sensores. Podemos seleccionar el método de calibración, ya sea por comparación directa, punto fijo o mixto. Y la configuración aplica tanto para los sensores como para las fuentes de calor. Aquí tenemos un seteo para una calibración básica, lo que es la parte de hardware, que sería lo que podemos implementar. Ya esta se hace un poco más compleja, pero no deja de ser sencilla en cuanto a los equipos a utilizar y la configuración que yo deseo realizar. ¿Qué tenemos acá? El Smart Switch, ¿verdad? Que es el que va conectado a nuestra computadora. Y voy a utilizar para esta calibración 4 elementos. El que vemos en la parte superior es un Blackstack de Fluke, también es un registrador de temperatura para termocuplas, PRTs, RTs. Lo que vemos en la parte inferior es un pozo seco, un drywell. Todavía más abajo encontramos otra fuente de calor, en este caso un baño. Y en la parte inferior lo que vemos es un termohigrómetro, generalmente utilizado para llevar el control de las condiciones ambientales, de humedad relativa y temperatura. Todos estos equipos, a través del cable serial, los conecto en los diferentes puertos y van a estar comunicados al software para en tiempo real, de igual manera, llevar la configuración de cada uno y la toma de datos cuando ya realicen el muestreo. Esto lo podemos definir en 6 pasos básicos de configuración. El puerto CON de la computadora, nuestras referencias de temperatura, el tipo de sonda a calibrar, la configuración de nuestra fuente de calor y la configuración de los puntos de prueba. Una vez definido el puerto de la computadora, definida nuestra referencia, es decir, nuestro patrón, definido nuestra unidad bajo prueba y seleccionada nuestra fuente de calor con la configuración dentro del programa, seleccionamos los puntos que van a tomar en cuenta tolerancia, estabilidad, duración. Y por último, vamos a visualizar las ondas de prueba, tanto de referencia como bajo prueba. Viendo el modelo, número serial y el propietario según yo lo defina dentro de mi programa. Y vemos que el sensor, en este caso el que estamos visualizando es el de referencia, va subiendo su temperatura conforme vaya subiendo el tiempo de estabilización para llegar al próximo punto de seteo. Tal vez si me pueden confirmar antes de continuar con la presentación, si me pueden escuchar bien. Es que llegué, tengo un mensaje acá.
de una persona indicando que no me escucha del todo bien. Ok, perfecto. Ok. Al parecer hubo un pequeño paro, pero ya se estabilizó. Disculpen el inconveniente y muchas gracias por la atención. Si vuelve a suceder, por favor me lo indican. Ok, lo que tenemos acá entonces es el estado de la prueba, tiempo transcurrido, el punto fijo de temperatura que yo seteé, en este caso voy a los 75 grados Celsius y lo que vemos acá es el comportamiento del sensor llegando a ese valor de temperatura. En ese punto fijo es donde yo tengo que colocar mi tolerancia y mi estabilidad y la configuración de mi fuente de calor y la lectura de la referencia actual. Muy importante lo que indica aquí la presentación, que yo puedo tener una lectura de la unidad bajo prueba siempre y cuando seleccione el canal de la sonda que yo tengo conectada para esa unidad bajo prueba. O bien puedo visualizar diferentes. Por ejemplo, tenga 40 al mismo tiempo. Sí me gustaría destacar lo siguiente. Al lado derecho vemos una pestaña que dice coeficientes, resultados del cálculo de los coeficientes. Al nosotros trabajar con una PRT, este tipo de sensores internamente funcionan con coeficientes de calibración que eventualmente cuando se calibre son corregidos a nuevos valores para que el sensor se siga desempeñando dentro de las especificaciones del fabricante. Estos coeficientes son calculados en base a los resultados de la calibración previa que yo le haga al sensor. Introduciendo los valores de la calibración previa que yo ejecuto, o en este caso, como ya se graban automáticamente dentro del programa, automáticamente él me va a calcular los nuevos coeficientes. Es un dato, en este caso, muy valioso a destacar. Puedo hacer cálculos para PRTs, termopares y termohistores en caso de que los posean. Y de igual manera puedo trabajar con diferentes tablas de interpolación o de relación, como la ITS-90, el Calendar Van Dusen, la IPTS-68, o las relaciones polinomiales o Steinhardt, como vemos ahí a manera de ejemplo. Los resultados que tenemos acá son impresos en un reporte de calibración que automáticamente me va a tirar o me lo va a imprimir el software. No es necesario que yo, en este caso, personalice un certificado de poder. El usuario lo puede hacer, pero por defecto él me va a tirar o me va a lanzar la siguiente información, tanto de la unidad bajo prueba como del patrón, los coeficientes calculados, en este caso para la termocupla, y la tabla en base a la calibración que yo ejecuté para ese sensor, en donde tenemos la relación de tasas de cambio a 1 grado Celsius y cuál sería lo esperado en valores de milivoltaje. Aquí lo que tenemos a continuación es un resumen de las soluciones para la calibración de los sensores de temperatura. Sensores que podemos calibrar, por ejemplo, con la solución número 1, que fue el 754, PRTs, termocuplas, por lo general. Con el 1586A, que es la solución número 2, podemos extendernos a termistores, a PRTs, y con el MECTIN, que es el más completo, puedo trabajar hasta inclusive termómetros de líquido en vidrio, SPRTs,
Y inclusive, aunque lleven internamente coeficientes, los puedo trabajar sin problema dentro del software. Para la parte de lectura, en la solución número 1 es el 754, el 1586 para la número 2, y para la número 3 puedo configurar diferentes tipos de lectores. Fuentes de temperatura, generalmente pozos secos y microbaños, como el 754, y también pozos secos, pero baños o fuentes de temperatura con el 1586A. Y prácticamente con el MECTIM puedo trabajar todos esos, inclusive agrego celdas de punto fijo de temperatura a través de los hornos y calibradores de, en este caso, infrarrojos. Sensores que yo puedo calibrar de manera automatizada. Con el 754 vimos que solamente uno. Con el 1586 aproximadamente 40. Y con el MECTIM puedo inclusive sobrepasar los 100 sensores. Sondas de referencia y fuentes de temperatura por prueba. Para el 754 vimos que la misma fuente es nuestro patrón. Para el 1586 vimos que podemos tener dos referencias externas y una fuente de temperatura, en caso que nosotros deseemos que nuestra fuente no sea el patrón. Y para el número 3, que es el software, tenemos una referencia y hasta 4, inclusive 4 fuentes de temperatura para poder abarcar la calibración de hasta, por ejemplo, 100 sensores de temperatura. La exactitud del sistema de calibración obviamente será mejor en el MECTIM, intermedio en el 1586 y bueno, pero limitado en el 754. La documentación de los resultados a través del DPC Trap con el 754, a través del importe de datos en CSV con el 1586 y con el MECTIM prácticamente todo lo vamos a tener dentro del mismo programa. Inclusive, muy importante lo que indica acá, podemos producir reportes en cumplimiento con la ANSI Z540. Ahí nada más les comento que esa norma aplica para laboratorios de ensayo y calibración en Estados Unidos, pero en Costa Rica he encontrado casos de laboratorios que ejecutan calibraciones bajo esta norma, por ejemplo. Y lo que son coeficientes de calibración, no los puedo trabajar con la solución 1 ni con la 2, pero sí con la número 3. Estamos finalizando con la presentación. No sé si tienen preguntas. Antes de, vamos a ver el presupuesto de incertidumbres que uno puede llevar a cabo rápidamente para cada tipo de sistema. Entonces, brevemente lo describo. Para el sistema número 1, sería la exactitud de nuestra fuente 9144 con la K igual a 2, que eso lo encontramos dentro del certificado, el valor estándar. Luego el 754, en la parte de la exactitud de medición en termocuplas, la referencia interna, y combinamos las incertidumbres para generar la incertidumbre total expandida a un factor de cobertura, de igual manera, K igual a 2, que es un factor de confianza del 95% aproximadamente. Luego tenemos el presupuesto de incertidumbres para el sistema número 2, nuestra sonda de referencia y nuestro lector, que es el 1586A. Ojo que lo que podemos ver es que tenemos que tomar en cuenta nuestro presupuesto que entraría dentro de la calibración propiamente de temperatura, lo que es estabilidad, uniformidad y repetibilidad para nuestra fuente, lo que es la exactitud de nuestro patrón, la sonda, lo que es nuestra exactitud de lectura
para el PRT, que es nuestro patrón con el 1586A, y el RTE también en la parte de medición, que es nuestra unidad bajo prueba. Igual lo expandimos a un factor de cobertura de K igual a 2. Tanto en el ejemplo 1 como en el 2, podemos mantener un TUR, una relación de incertidumbre de prueba, de 4 a 1 en relación a nuestros equipos bajo prueba. Y nuestro presupuesto de incertidumbre para el sistema 3 sí es un poco más completo, en donde vamos a llevar la evaluación de las estadísticas tipo A y tipo B en este caso, tanto para el sistema como tal, en lo que es la toma de datos, como para los baños que estemos utilizando y las fuentes de referencia como tal. Entonces, para el ejemplo que vimos, tenemos la referencia de la calibración de nuestra PRT, el drift de la PRT, la uniformidad del baño, la estabilidad del baño y la referencia de nuestros termómetros de lectura, es decir, de nuestros lectores como tal. De igual manera, tomamos en cuenta las incertidumbres expandidas a un K igual a 1 e igual a 2, las sumamos y las expandimos a un K, factor de cobertura igual a 2, para tener nuestra incertidumbre total, que es la que designamos dentro del certificado para el cálculo de los resultados, en base al error del muestreo de lecturas que tuvimos. Muy importante lo que dice acá, el sistema 3 es capaz de calibrar dispositivos con un rendimiento de hasta 0,048 grados Celsius, manteniendo una relación de incertidumbres de 4 igual a 1. Y puede tomar como referencia termocuplas, PRTs, SPRTs y termistores. Ok, hemos finalizado con la presentación. Si tienen preguntas, este sería el momento. Ok, aquí veo que hay varias. Rolando Alberto Villegas pregunta, ¿los coeficientes en el software los corrige automáticamente? Sí, eso fue, bueno, lo que indiqué durante la presentación, de que una vez que uno está configurando los sensores bajo prueba, entre ellos, por ejemplo, una PRT, que ya trae coeficientes de calibración definidos de su calibración anterior, esos coeficientes se ingresan dentro del software y en base a los resultados que él guarde en la nueva calibración, va a hacer la relación de cálculo e indicar los nuevos coeficientes que los presentaría en el reporte que le da después de efectuar la calibración. Es una gran ventaja que permite este tipo de programa. Para una certificación FDA es requerida la opción de software. Ok, para los que no sepan, FDA pueden ser, por ejemplo, normas estándares que aplican para industrias, por ejemplo, alimenticias, en cuanto a un seguimiento de normas, por ejemplo. Vieras que generalmente sí se han dado casos. Yo he tenido, por ejemplo, en Allergan, clientes que me solicitan eso, cuando uno les comenta sobre el software y él cumple con requisitos de la FDA. Vieras que sí, siempre y cuando el software se presente con un certificado en cumplimiento bajo esos estándares, o bien certificados de cumplimiento en competencia bajo estándares que aplica la FDA. Pero este tipo de programas sí son competentes en caso de auditorías de este tipo de entes. Y si usted está utilizando el MECTIN, que es la solución número 3, obviamente en una certificación del FDA van, por ejemplo, a auditar el software y usted tiene que presentar la validación de ese programa, que es lo que nosotros le ayudamos o le proveemos a usted como usuario en incluir un certificado de cumplimiento bajo una directriz de normas que contemple
los requisitos de la FDA. Ok, no sé si tienen más preguntas, de lo contrario daríamos por finalizada la presentación. Les llegará en los próximos días la grabación de esta presentación junto con el adjunto de la misma e información adicional relacionada al tema que vimos hoy. Muchas gracias y estamos en contacto para futuros seminarios. Saludos y que tengan buen día.